Anáhuac eran enviados por nuestro Señor Quetzalcoatzin, que nació y prometió volver en un año Acatl, un ocaña, como aquel que ellos cuentan, 1519. ¿Cómo no creerlo así si llegaron por Tlahuistlampa, el rumbo por donde sale el sol, blancos como nuestro Señor Itztli, veloces en sus cabalgaduras como Ejecatl y rubios como el gran Tonatiuh? Traían bestias raras a las que montaban y otros como los Iscuintli, perros, que despedazaban a nuestros más humildes Macehualtin y a nuestros más valientes Cuaupipiltin, caballeros águila. Traían atuendos raros a maneras de pieles, pero hechos de metal, obsidianas del mismo metal refulgente y unas varas que escupían fuego y mataban a quien le pegara su rayo. Venían a descubrir unas tierras que ya estaban descubiertas, pues nosotros bien que conocíamos a nuestros vecinos Tecpaneca, Purépecha, Tutunacú, Vixárica, del Mayapán, de Huayacac, de Colhuacán y de la nación inca. Decían venir en nombre del Dios verdadero y creador único, a quien nosotros conocemos como Metecutli, pero ellos lo llamaban solo Dios. Se sentaron en nuestras mesas, comieron nuestra comida, durmieron en nuestras esteras y hasta tomaron como mujeres a nuestras hijas y hermanas. Muy tarde nos dimos cuenta que ni eran dioses, ni eran buenos como nuestro amadísimo Señor, serpiente preciosa, sino codiciosos, buscando el Teocuitlatl y despreciando el Chalchihuitl, jade, y las plumas de Quetzal. Decían traer la modernidad, pero nos trajeron la destrucción, pues acabaron con la flora y la fauna, con los Teocalli que llamaron pirámides, los Amoxtli que nombraron códices, acabaron con nuestros amados gobernantes Tlatoanime, nuestros sabios Tlamatinime, nuestros padres y abuelos y hermanos y hermanas. Nos trajeron junto con su lengua la envidia y la codicia, la depredación y el engaño. A esta masacre la han querido disfrazar con eufemismos: encuentro de dos mundos, descubrimiento de América, conquista. Pero nosotros sabemos que fue el saqueo de los recursos de nuestra madre tierra, la destrucción de una cultura desconocida para ellos, el encubrimiento y el desprecio a lo indígena y a lo que no sea europeo, la suplantación a sangre y fuego de una cosmogonía y una teología que jamás entendieron, y la apropiación de los bienes que antes fueron de todos. Ahora, en el 2016, cuando aún permanecemos en la noche del quinto sol, nosotros, los moradores del sitio que está en el ombligo del maguey, al que llamamos Mexico, donde nace el nopal de tuna roja llamado tenuche, que nosotros conocemos como Tenochtitlan, recordamos con orgullo las palabras de nuestro divino Cuautlequetzki: esta será nuestra fama, en tanto dure el mundo, así durará el renombre y la gloria de Mexico Tenochtitlan. El Dios había
Bueno, voy a empezar con la presentación. María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, doctora en geología, participó en el comité de huelga del movimiento estudiantil del 68, cuando su papá era uno de los presos políticos, trabajó en Pemex y también fue fundadora del PRD. Cuitláhuac García, ingeniero con maestría en ciencias en Inglaterra, doctorado en Alemania, logró contra todo pronóstico ser diputado federal en Jalapa en el año 2015, candidato a gobernador del estado de Veracruz, donde injustamente le arrebataron el triunfo. Y sigue luchando. Francisco Estrada, abogado, historiador y periodista. Jesús Ramírez Cuevas, director y redactor del periódico Regeneración. Un fuerte aplauso. Ay, constituyente, perdón. Sí, el constituyente, ahorita están con el constituyente. Diputado constituyente, perdónenme. Entonces, quise hacerlo más breve porque, bueno, tenemos muchos ponentes y no quise así como hacer un currículum muy largo para pues que ellos hablen, precisamente ellos son los que deben de hablar y yo no. Entonces, lo más mínimo, entonces no quería hacer un currículum tan grande. Entonces, les paso el micrófono aquí a los ponentes y bueno, no sé qué quieran decir, si quieran decir algunas palabras. A ver, pues para eso nos invitaron, ¿no? Bueno, ya ven, me agarraron totalmente desprevenida. A pesar de que vine hace un rato, pero no pensaba abrir aquí las pláticas. Voy a ser breve, por razones de que viene mucha gente y todos supongo que dirán algo interesante. Dos, la coyuntura está por demás interesante. Los que tengan el celular y tengan el Periscope habrán visto que la tal marcha pidiendo que Peña Nieto renuncie fue un éxito. Así que digamos que, como dice aquí el compañero Antonio, para la historia es la primera vez que yo tengo conocimiento que hay una marcha pidiendo la renuncia de un presidente, porque ni con el usurpador de Calderón hubo, ¿eh? Entonces es muy importante, aunque haya sido quizá chica, no sé qué tanto en el Periscope, ahí más o menos se ve que está decente con mucha gente, pero quién sabe cuánta sería, ya sabremos mañana, pero es muy importante. ¿Qué es lo que está en este momento detrás de eso? Bueno, yo creo que el país entero, a ver acá qué dicen los colegas de ustedes, no se había visto nunca, o bueno, ha habido coyunturas, por lo menos en mi vida y la historia contemporánea, coyunturas muy, muy complicadas y muy difíciles. Por ejemplo, para López Mateos, que fue un canalla, digan lo que digan, él hizo una especie de estado de sitio, como acostumbran en México, nada es oficial, pero para poder meter a los ferrocarrileros, a Otón Salazar antes, a la cárcel, movilizaron al ejército y lo movilizaron a todas las instalaciones y las policías a todas las delegaciones sindicales y finalmente detuvieron a Vallejo y sus compañeros, entre ellos mi papá. Bueno, esa fue una situación muy crítica. Otra situación muy crítica fue la invención que le hicieron a la quina. El dirigente
petrolero, que ese sí era charro, pero siendo charro le inventaron una historia para deshacerse de él, porque las elecciones del 88 dejó libre al sector petrolero que votara y medio mundo votó por Cuauhtémoc Cárdenas y por eso ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, podemos recordar muchas cosas más, pero aquí viene a relucir un asunto de extrema gravedad. Sigamos. Para el 18 habrá, en última instancia, si no logramos tirar a Peña Nieto, se va a caer solo, yo creo que ya está caído, pero si logran sostener la imagen de poder, para el 18 hay elecciones. Pero, ¿qué sucede en cada una de las elecciones federales y locales? Yo creo, bueno, ya saben que soy ingeniera, no soy ingeniera en cuestiones de computación, pero nos metimos en ahora que impusieron acá en el Nacional último, que impusieron a Peña Nieto, nos metimos muy duro a la parte de los algoritmos en el sistema de cómputo final, que está centralizado, que está secreto y que todo mundo se ha metido a cuidar el voto, a tratar de que la gente vaya y vote, y finalmente se mueren de risa, porque con Calderón, en el paso de Calderón el que ganó otra vez fue AMLO, y Calderón lo impusieron, es un usurpador. ¿Y cómo lo impusieron? Vía los algoritmos. Si ustedes pueden seguir, y los que saben entender de estadística, que es complicada, pues por eso se sacan lo que quieren, finalmente gana el que quieren. Yo no sé cómo estuvo en Veracruz, pero casi donde quiera que subsecuentemente está sucediendo, el asunto del fraude ya lo entendimos. En 88 nos agarró totalmente desprevenidos, pero además Cuauhtémoc decidió negociar en aquel entonces, y entonces, bueno, se logró entender el fraude, recopilando con muchas dificultades las estadísticas. Y por ejemplo Chiapas, en el 88 Chiapas aparecía como un estado que tenía el 95% de los votos, y de esos el 90% eran para el PRI. Bueno, Chiapas era entonces, y sigue siendo, muy rural, es imposible, son estadísticas per se que se caen solas, ¿no? Y así sucedió con Calderón y Peña Nieto. Bueno, en Chihuahua, en Monterrey, en donde quiera están los fraudes cada vez más claros, pero ellos también cada vez más controlados. Ustedes se dieron cuenta que los recortes para el año 2017 están terribles, pero al INE no le quitaron un quinto y le van a dar un edificiazo, y tienen 1,300 burócratas ahí empleados, y les han de pagar muy bien, porque a ellos no les quitaron, por supuesto, nada del presupuesto. Esto lo combinan con, si también alguien vio cómo estaba la entrada al Zócalo de la Ciudad de México hoy, estaban los controladores, llevan a la gente, pues yo no sé, se va a divertir, entre que se va a divertir y entre que le pagan y entre que, pues no sé qué tienen, bueno, es la desconciencia. Estaban, todos los que estaban entrando al Zócalo tenían
aquí una cosita de plástico, una pulsera, y venían en camiones de distintos sitios del país y además tenían sus controladores que tenían su camiseta, bueno, tenían una especie de chamarra verde. Bueno, yo no sé mañana qué va a salir, pero hasta muy entrada la tarde no dejaban entrar a más nadie que ellos y estaba prácticamente vacío el Zócalo. Bueno, lo que significa entre esto del control y del acarreo que sigue funcionando y entre lo que les digo, el sofisticado fraude de los algoritmos en el conteo, hay un sinnúmero de asuntos de extrema gravedad que yo no veo cómo los vamos a sacar para el 2018, no lo veo. Yo quisiera escuchar aquí ideas, porque bueno, se están preparando para que vuelva a suceder lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el país? ¿Por qué la gente está como está? El descontento está, creo que muy grande. Bueno, ¿de qué se puede reír y qué puede hacer el presidente y sus cuates? Pues nomás están como cachando y como viendo de qué manera salen. ¿Por qué razón? Peña Nieto, yo tengo la impresión, y su gobierno, y algunos de los estados también, se hicieron a la idea de un proyecto que estaba funcionando y hoy ya no. Tiene 30 años desde el Tratado de Libre Comercio en que los ricos del mundo dijeron ya, encontramos con los tratados una manera fácil de seguir creciendo y de seguir desarrollando la economía. Y entonces la manera fácil es, todas las pérdidas van al pueblo y las ganancias vienen a los poquitos, ¿no? Y se fueron haciendo cada vez más poquitos y cada vez más ricos. Bueno, entonces este modelo ya se reventó desde el 2008, no funciona más, pero Peña Nieto creo que no se ha dado cuenta y Videgaray tampoco, por lo que se ve, bueno, ya se vio y ya salió, no se dan cuenta que ni las pequeñas obras, ni las grandes obras, ni todas las obras del universo pueden sustituir lo que es un gobierno. Una cosa es ser un administrador de obras y pueden ser muy decentes, pero lo más seguro es que a través de las obras es como se hacen ricos, que es lo que vemos en cada uno de ellos, pero este modelo ya reventó. ¿Por qué? Porque los pueblos más humildes, los indios de México, de Estados Unidos incluso, y de Sudamérica y de África, ya están hartos de la mega minería, de los ductos. Ahorita está detenido un gran ducto de Alaska hacia Estados Unidos, y en México hemos estado haciendo una lucha contra una serie de ductos, pero en especial uno que viene por Tlaxcala, Puebla, y va a dar a Morelos, y está medio detenido, medio sale, medio no pasa por el Popo tiene sismicidad, ¿a quién se le ocurre? Bueno, pero ahí sí entran los intereses de IGA, los intereses de unos poquitos que son los beneficiados. ¿Saben ustedes cuántos millonarios hay en México? 16, que controlan cerca de las 2/3 partes de la riqueza nacional. 16 tipos, y sus ayudantes, digamos, ¿no? Y sus lacayos, algunos de los cuales son los políticos. Bueno, ese problema es el que tiene atorado no solo el país, tiene atorado Estados Unidos, tiene atorado el mundo entero. ¿Cómo vamos a salir de él? No sé. Pero nosotros aquí en México sí tenemos la obligación moral y real
de apurarle, porque esos 16 cada día se hacen más millonarios y somos 120, 130 millones de mexicanos, digo, no todos tan pobres, pero de los cuales hay 60, 70 millones de pobres. Entonces, le tenemos que apurar y no sé cómo, porque a través de las elecciones no lo veo claro. Yo pensaba entrar de otra manera y voy a entrar por allí y ahí le dejo. Resulta que yo dejé de ver televisión hace 2 años y resultó que ni la necesitaba. Al principio estaba yo un poco preocupada, ¿no? Pero por las noticias, ¿no? Pero finalmente la televisión me hartó por todos los medios que quieran ustedes, entre otras, la cantidad de publicidad de toda clase de porquerías que venden en este mundo. Y dejé de ver televisión. Sin embargo, en ocasiones llego tarde, estoy cansada y tengo una cosa que se llama Netflix, que quizá todos tengan, que da, pues son como telenovelas, pero de calidad, no son como las de Televisa, supongo. Yo no, tampoco nunca me dio por ver telenovelas, pero son series y son películas. Bueno, casualmente la semana pasada o antepasada, cuando en Brasil quitaron a Dilma de la presidencia de Brasil, después de estarle buscando 6 meses a qué corruptel había caído, y no había caído a ninguna, y quienes habían estado buscándole eran los senadores, que son peor que los de aquí, creo, o muy parecidos. Es un Senado absolutamente vendido a las empresas multinacionales y las propias burguesía brasileña. Bueno, estos sinvergüenzas, 62 votos o 60 y tantos, votan en contra a favor de bajar a Dilma de la presidencia. De esos 62, más de 50 son corruptos y están andando, por favor, están andando acusaciones graves. Bueno, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa eso de Brasil. Para mí estoy atónita y pienso que, entonces, si ya de por sí ya estaba muy, muy decepcionada con las elecciones y no sabiendo qué hacer, bueno, ahora pues ya le encontraron. Los matacuaces de los sudamericanos ya no dan la cara, ya no se ponen enfrente a dar los golpes de Estado los del ejército, pero entonces le inventan estas cosas. Bueno, me encontré una serie, a lo mejor ustedes lo han visto, yo no soy muy ducha ni mucho menos en cine, que se llama 24 y que me llamó la atención porque es de cosas políticas, ya verán, ¿eh? Entonces, de todo, ¿no? Pero se trata de un presidente negro, pues un buen actor el negro, y luego, claro, un blanco antiterrorista, que es el bueno, y que hace cosas malas, pero están justificadas, o sea, se asesinan igualito que los malos, y suceden una serie de cosas, pero ¿a qué voy? De repente me brincó que en una serie gringa que ha de ser de unos 5 años atrás, una cosa así, hay un caso similar al de Brasil, en Estados Unidos, supuestamente, con el presidente negro que encuentra, oiga, por favor, porque de por qué están hablando allá, oiga, tranquilo, por favor, porque si no, estoy hablando y es muy desagradable, discúlpeme, ¿sí? Pero, por favor. Bueno, voy a decirles que el caso que trata es el caso de, ahora la moda, los terroristas son
árabes y por supuesto musulmanes. Y entonces van Estados Unidos a movilizar a su ejército contra 3 estados árabes. Pero el presidente es un agente decente que decide, y honrado, que decide que no puede proceder si no está seguro que el terrorismo que tienen encima fue o es causado por esos 3 estados. En el interín resulta que él espera, y entonces el vicepresidente le da golpe de Estado. El vicepresidente, con el gabinete, una mayoría, incluido una persona que le ayuda, le dan golpe de Estado al presidente porque quieren meter ya la guerra y todo lo que significa la industria militar y los grandes intereses que esto tiene dentro del Pentágono y dentro del gobierno de los Estados Unidos, incluido Obama, con todo y su Nobel de la Paz. Bueno, resulta que por poco y ganan, bueno, lo destituyen, él incluso lo agarran de sorpresa y logran destituirlo y se levanta el vicepresidente como presidente porque deciden que él, de acuerdo con la enmienda tal de la Constitución norteamericana, no puede seguir al frente del gobierno. Entonces, estuvo a punto de suceder el asunto, pero me llamó mucho la atención que justamente sucedió lo de Dilma. ¿Y qué quiere decir eso? Estos tipos no pueden ganar por la vía de las votaciones. Y uno puede estar haciendo una labor brutal para obtener votos y finalmente los tiran. Encontraron una manera verdaderamente canalla, ¿no? Yo no encuentro otra manera, son como provocaciones. Y acá en México nosotros creo que debemos apurarnos a tratar de que Peña Nieto renuncie. No puede seguir, ese sí no puede seguir con la presidencia. Total que entre un presidente interino y creo que habría nuevas elecciones, que es lo que no quieren, y aparentemente López Obrador tampoco, pero yo creo que de otra manera, si no empujamos a que el pueblo se esté movilizando, y por cierto sea el pueblo y no la derecha la que tumbe a Peña Nieto, entonces lo que creo que es muy factible que suceda en el 2018, desgraciadamente, es que funcione toda su maquinaria fraudulenta y quién sabe a quién irán a imponer, digamos, ¿no? Aunque en el momento pues no se ve más nadie que López Obrador. Creo que no hay otra para detener la barbarie de todas las obritas y obrotas como la del aeropuerto. Es una barbaridad ir a construir el aeropuerto en un lago. Y no voy a seguir adelante porque es mucho y hay muchos compañeros que querrán hablar, pero yo pienso que debemos movilizarnos en serio y no tener miedo a dar ese paso de insubordinación, porque de otra manera, pues nos esperamos a qué, pues no sé. Gracias. Bueno, como ya llegaron más ponentes, voy a hacer su presentación. Voy a empezar con Fray Miguel Concha Malo, sacerdote dominico, columnista de La Jornada, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Victoria, que actualmente dirige. Recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de Argentina en 2015, entre más de 40 candidatos de todo el mundo. Un fuerte aplauso. También quiero invitar a los ponentes Pedro Miguel y Lutz Kefferstein a que tomen su lugar. Y bueno, también hago presentación de Pedro Miguel. Bueno, mejor me espero a que pase adelante. Adelita San Vicente, ingeniera agrónoma, maestra en desarrollo rural por la UAM,
ha mantenido una lucha contra la introducción de transgénicos al país. Ha denunciado las prácticas gubernamentales y ha hecho una campaña de concientización con el pueblo mexicano. Otro fuerte aplauso. Víctor Suárez Carrera, ingeniero agrónomo, forma parte de la ANEC, campaña Sin Maíz No Hay País, comisionado de la Comisión Nacional de Justicia de Morena. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, ahorita que pasen los demás ponentes, hago también su presentación. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿La compañera? Como gusten. Ok. Bueno, no se animan, entonces yo. Gracias. Gracias. Bueno, un saludo del pueblo veracruzano, de la gran hazaña que hizo el pueblo veracruzano, que poner muy en alto el nombre de Morena, pero ante el pesimismo yo quisiera contraponer el optimismo veracruzano. No está nada alejado lo que dice nuestra compañera, si me permite llamarle compañera, sobre el fraude cibernético, pero sí se le puede derrotar. Necesitamos muchos votos y estar bien organizados. Y desde luego, para estar bien organizados y tener muchos votos hay que estar bien informados, sí, desde luego. Pero quisiera hablarles del caso Veracruz desde este contexto que tiene que ver con el día de hoy. Desde luego, Veracruz geopolíticamente tiene una parte importante, zona petrolera, pero también pertenece a esta franja donde se quiere explotar el gas esquisto con la metodología antiambientalista, arrasadora de nuestro planeta, que es la fractura hidráulica. Entonces, en Veracruz pues hay planes de las transnacionales y que difícilmente iban a permitir que llegara un gobierno de Morena para impedirles lo que ya está en marcha. Hay ahorita un plan de privatizar el agua con la intención de utilizarlo en este método de fractura hidráulica para la explotación del gas esquisto, y ese plan empieza en Tuxpan, con el pretexto de llevar agua a donde supuestamente habitantes del país no la tienen, pues van a privatizar esa zona, tomar el agua y llevarla a estos pozos donde inyectan el agua con químicos muy contaminantes, cancerígenos la mayoría de ellos, y que no hay forma de limpiar esa agua después de utilizarla, inyectarla y fracturar esta roca porosa donde está acumulado el gas esquisto. Entonces, eso desde luego tuvo que ver en la pasada elección de Veracruz y tiene que ver también con el contexto electoral que viene en el 2018, sin duda. Van a tratar, desde luego, de detenernos, y para ellos ya está un plan echado a andar y que en Veracruz lo hicieron efectivo, que es, ante la caída del PRI, volver a utilizar al PAN.
Fíjense que hay varias señales que quizá en su momento no quisimos ver, pero que ahora vemos las consecuencias de ese plan. Vean los movimientos que está haciendo Peña Nieto de su gabinete. Por ejemplo, remueve a Videgaray por supuestamente el pretexto de le falló lo de la visita a Trump y fue un golpeteo que, bueno, había que removerlo así. Pero antes de ese error, en otras épocas, perder de 12 gobernaturas, perder 9, también es un error muy grave del partido en el poder, que no sabe sostenerse ahí y que su operador político no lo sabe hacer. ¿Quién es el operador político ahorita de este Peña Nieto? Osorio Chong, y no lo remueve a pesar de que pierde él 9 de 12 gobernaturas. O sea, corres a Videgaray por el asunto de Trump y no corres a Osorio Chong al haber perdido 9 contra un contrincante, un supuesto contrincante político. Pues entonces dices, a menos que estén de acuerdo, a menos que eso sea parte del plan. Y les voy a dar más datos. En Veracruz, como yo creo en todas las entidades, los institutos electorales locales, lo que ahora le llaman OPLES, órganos públicos locales electorales, ¿sí? Allá en Veracruz se llamaba Instituto Electoral Veracruzano. Ahí todos los funcionarios duartistas, de Javier Duarte de Ochoa, gobernador actual de Veracruz, todos tenían amigos, operadores políticos insertados en el IEB. Hice una lista de 50 personeros del duartismo estaban controlando la elección de Veracruz, priistas todos ellos. Desde el presidente del Consejo Electoral local hasta los capacitadores, ¿sí? Los técnicos, etcétera. Era muy difícil que se lograra romper esa barrera, ese control de la elección. Ellos plantean para el día de la elección hacer un muestreo de 2,000 casillas y determinar a temprana hora, independientemente del PREP, quién iba a ser el ganador. Era simplemente anunciarlo. Era el madruguete ya reglamentado. El madruguete reglamentado lo iba a dar el OPLE a las 11 de la noche. Bien, escogieron y dieron a conocer las casillas y de inmediatamente se vio que esas casillas tenían un historial de ser priistas, de que ahí solamente había ganado el PRI y solo el PRI en varias elecciones atrás. Por lo tanto, el resultado tenía que ser, y eran priistas porque la gran mayoría de ellas las tenían bajo control los priistas, sobre todo las autoridades locales o los caciques locales de Veracruz, que son priistas o que se acomodan según quien tiene el poder. Así son los caciques. Si gana el PRI, están con el PRI, o utilizan a otro partido, pero se mantienen sus privilegios de manera local. Ese método que le llamaron ellos, no era ni encuesta, era un muestreo oficial. Lo denuncia también Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue el candidato del PAN con el PRD a la gobernatura de Veracruz, y dice, lo critica, denuncia también que ahí hay mano negra, que obviamente a las 11 de la noche de ese día, pues quien iba a ganar era el candidato del PRI en ese muestreo, etcétera. Bien, empieza el día de las elecciones, nosotros empezamos a recibir que vamos ganando, 6 de la tarde cierran las casillas, 8 de la noche
no, a las mismas 6 de la tarde salen los dos candidatos a decir que habían ganado, el del PRI, el del PAN. Nosotros nos reservamos, estábamos viendo que íbamos creciendo, íbamos arriba, porque todos los de las 30 ciudades principales de Veracruz, solamente perdimos 2, Boca del Río y Veracruz Puerto. De ahí todas las ganó Morena, los centros urbanos. Y eso se empezó a dejar en el PREP. Entonces, ante ese temor, sale Héctor Yunes Landa, que era el candidato del PRI, sale Miguel Ángel y anuncian que habían ganado, pero lo que se estaban disputando era la operación política que se hace en la madrugada, un poco apoyada por estos algoritmos que deben existir, no tengo duda, ¿sí? Y era lo que se estaban disputando, a ver quién le daba, ¿sí?, para revertir el triunfo de Morena. Y ahí es donde se da la negociación política con Osorio Chong y le dicen al del PRI: no da para ti, estás muy abajo, va Miguel Ángel. Y entonces voltean el muestreo. Raramente el muestreo ahora resulta a favor de Miguel Ángel Yunes Linares. Y todos los operadores que están ahí, ¿sí?, se someten a un enviado de Osorio Chong que llega unos días antes y es el que esperaba la instrucción de a quién favorecer, si a Héctor o a Miguel Ángel, según vieran el alcance que le daba a Morena. Vieron que era Miguel Ángel y entonces él es el que ordena a los 5 técnicos que llevaron a cabo el muestreo decir: desvíenlo hacia Miguel Ángel, y a las 11 de la noche dan a conocer que él va a ganar las elecciones en ese muestreo. De ahí nosotros empezamos a observar pues todas las cosas raras que hay en esas elecciones. Una de ellas es, nos empiezan a quitar votos en actas donde decía Morena gana con 204 votos, aparecen solo 4 en el PREP y 200 no lo arrebatan, y ahí viene otra vez la historia del 2006 más o menos, pero no pueden contener el embate de Morena. Para darles cifras, nosotros llevábamos ya 700,000 votos, ellos andaban por los 800,000 votos, y entonces empezaban a temblar, porque Morena seguía recabando votos. Llegamos hasta 809,000 votos, el PAN 890,000 votos, y el PRI abajo de nosotros. Los partidos satélite, que ahora el PRD ya es uno de ellos, ¿sí?, pues le incrementan al PAN unos 100,000 votos más, y así. ¿Dónde acumularon esos votos? Como siempre en la zona rural, pero aquí viene lo extraño. En los cacicazgos priistas gana Miguel Ángel. Toda la sierra de Zongolica, que era es una zona priista, donde hay un control del voto, no solamente del voto, hay un control de la credencialización. O sea, solamente otorgan credencial de elector a quienes ellos saben que manipulan muy bien. Entonces, son 24 municipios ahí, 18 de ellos con férreo control priista, 18 de ellos con cacicazgos de años, ¿sí?, los más ricos contienen el poder local, y ahí gana Miguel Ángel. Esas son casillas que vienen a la madrugada, llegan en la madrugada, tienen 24 horas para llegar, entonces llegan al otro día. Toda la sierra de Papantla, que también hay un cacicazgo priista tremendo, caciques alineados al poder con el fin de que les dejen sus privilegios intactos. Ellos deciden quiénes son los alcaldes de esa zona, ellos los ponen, los quitan o los matan, ¿sí? El control así lo ejercen.
En la sierra de Tantoyuca, salimos de la sierra de Papantla, entonces hacia la Huasteca veracruzana, ahí también un cacicazgo enorme y gana también el PAN. Es extraño porque no sé si a usted le llegó la versión por acá que decían Duarte está ayudando a Morena. Yo me preguntaba, bueno, si nos ayuda, ¿por qué no nos ayuda ahí? Si tiene el control ahí, ¿por qué no nos ayuda con los 50 funcionarios del IEB? Al único que le quitaron votos de las actas fue a Morena. A Morena tenía 117, le quitaban 100 y le dejaban nada más 17 en el PREP. ¿Por qué no le hicieron eso a Miguel Ángel? Al PAN, al PRD, solo a Morena. ¿Por qué esos caciques no les dieron la instrucción de decir, dejen pasar a Morena? La instrucción fue, detienen a Morena, dejan pasar a Miguel Ángel. Solamente alguien más arriba de Duarte podía darle esa instrucción. ¿Por qué? Porque ante el cambio de poder, es decir, ahora viene el PAN con Miguel Ángel, a esos caciques alguien les tiene que garantizar que no los van a tocar, y debe ser un poder por arriba del gobernador. ¿Quién es ese poder? Poder político, Osorio Chong. Y Osorio Chong entra en la negociación con todos los operadores políticos de ellos, y hay un hecho muy claro que nos deja entender eso. Un grupo de compañeros iba tras todas las urnas de una zona, de por allá, ahí donde se hizo el fraude, iban persiguiendo a la camioneta del órgano electoral local, ¿sí?, tras ella, y se le cierra un grupo de narcotraficantes, personas bien armadas, les cierra el paso y les dice, ustedes hasta aquí llegan, la camioneta se tiene que ir sola. Esas camionetas son las que se reportan hasta el otro día, pues tuvieron las manos libres para hacer lo que quisieran. El PREP se detiene a eso de las 3 de la mañana y empieza a caminar de a poquito, y entonces empieza a subir, Miguel Ángel empieza a subir, y ya para eso de las 8 de la mañana ya está un punto porcentual arriba de un servidor, ¿sí?, y ya también Héctor empieza a desprenderse, ¿sí?, y esa es más o menos el panorama electoral que sucedió allá. Trasladándolo ahora desde cómo verlo acá, pues existe ya en marcha ese plan de, ante la caída del PRI, levantar al PAN, para convencer a un electorado que no está bien informado, que no está formado políticamente, que arrastra la cultura de la apatía, pues implementaron varias estrategias para que también fueran a votar por el PAN. Miguel Ángel obtuvo votos reales también, no todos fueron, sí, comprados o fraudulentos. Hubo votos de gente que dijo, preferimos al PAN para que meta a la cárcel a Duarte. ¿Qué hicieron durante casi un año? Atacar la figura de Duarte, que cualquier gobernador priista es corrupto, tan corrupto como Duarte, pero al único que exhibían era a Duarte. Cuando Televisa se lanza contra Duarte, es cuando ellos ya avientan el plan, ¿sí?, de atacarlo, de etcétera. Pues imagínense a alguien que pide 50,000 millones de pesos de préstamo y la deuda la deja en 100,000 millones de pesos, ¿cómo no lo vas a atacar? Es un ladrón, es un nefasto, de lo más corrupto que puede haber. Además, no solo él, sino 29 de sus funcionarios robando a manos llenas. Entonces, pues se fueron encima de ellos, los metieron ante la PGR, la Auditoría Superior de la Federación hace la denuncia, exhiben las
denuncias, hablan los columnistas en contra de eso, día a día, Duarte es un ladrón, Duarte tiene investigaciones, 29 funcionarios y crearon una corriente de opinión de ya no más PRI, pero ahora ¿quién? Miguel Ángel, el PAN. Y en esa finta de irse todo contra el PRI y no mencionar nada del PAN, se fueron muchos veracruzanos, como en la finta de ahora de todos contra Peña Nieto, pero nada recordar quién es Margarita Zavala. El plan Veracruz les funcionó. El pacto Osorio Chong con Miguel Ángel es un pacto de estos que nosotros llamamos la mafia en el poder, que son estos 16 más ricos de México, ¿sí? Esos son los que instruyen a Peña Nieto y dicen, tiene que ganar el PAN en Veracruz porque Morena no puede pasar, no debe pasar. En el 14 de mayo, en encuestas serias ordenadas por nosotros, Morena aparece por primera vez arriba de las otras dos opciones. El 21 de mayo, todos se lanzan contra un servidor. Aparece un spot en televisión, Cuitláhuac es el peligro para Veracruz, Cuitláhuac es violento, la misma versión del 2006 contra Andrés Manuel de que era un peligro para México, es la misma. Me toman en acciones cuando defendía a los maestros, de una represión que les tenían para cuando ellos planean detener la evaluación. Yo voy, me pongo al frente, los apoyo y toman esas escenas bien con otras escenas que ni corresponden porque hay escenas de fuego, ahí nunca hubo fuego, ahí hubo una caballería que se echó encima de nosotros, pero eso no lo pasan, nada más pasan ahí. Y ese spot duro, el día del debate, todos los partidos paleros, PT, Verde, bueno, todos los partidos paleros, era el PT, los del Pacto por México, sí, se van contra un servidor, no me pueden encontrar absolutamente nada, pero la única versión que aparecía en los medios era la de ellos. Cuando yo salía a desmentir, nada publicaban al otro día. Cuando yo salí todas las veces a hablar contra Duarte, nada publicaron. Querían mantener la versión de que yo no atacaba a Duarte, que estaba en plan con él y que me iba a apoyar. Era Miguel Ángel ya tenía en la bolsa a más de la mitad de los medios. No hay que olvidar quién fue Miguel Ángel. No hay que olvidar que Miguel Ángel Yunes Linares fue subsecretario de Gobernación, que fue al primero que se le escapó el Chapo. Sí. No hay que olvidar que Miguel Ángel fue secretario de Gobierno de Veracruz en la época más represiva de Salinas. Recuerden que Salinas era la cabeza, pero del pulpo, uno de los tentáculos llegaba a Veracruz y hubo asesinatos políticos en Veracruz, ¿sí? Ahí están los de toda la zona de los Tuxtlas, había una rebelión. ¿Quién la fue a callar asesinando a los líderes? Miguel Ángel Yunes Linares. Sí. En esa época, es alguien que sabe controlar los medios. Y entonces cada vez que yo aparecía y daba una conferencia de prensa contra Duarte, nada. Cuando yo aclaraba las cosas de lo que me atacaban, nada. Sí, llegaban los periodistas, pero nadie reportaba el otro día en sus medios, o no salían. Obviamente los directores acallaban. Ese plan les resultó, pero algo que no pudieron parar fue el ímpetu de los veracruzanos. Nosotros detuvimos el plan de ellos aparentar el bipartidismo y entonces la esperanza que se logró en Veracruz cundió a nivel nacional, de que sí se puede. Nos faltó un poquito de tiempo. Yo había planteado una estrategia
bien diseñada para irnos a tercios. En febrero modifico la estrategia para pelear nada más entre Miguel Ángel y un servidor, porque ya habíamos logrado anular al PRI. Ellos son los que se levantan otra vez con la estrategia de llevar la elección a tercios. Y solamente así, tenemos en un congreso de 50, 13 diputados, pero ni uno de los otros dos tiene mayoría. 13 diputados firmes, puestos, que van a estar en un congreso local, denunciantes, como ahora, como el día de hoy, que yo creo que hay que darle un fuerte aplauso, ¿sí?, a los diputados constituyentes de Morena, que el día de hoy pusieron evidencia la farsa que trataban de poner ahí el PRI, el PAN, el PRD, y que le dijeron en su cara Mancera lo que se merece. Así van a estar allá 13 diputados también, con el mismo ejemplo. Ahora, por primera vez, los maestros en Veracruz se sienten representados por 13 diputados que van a empezar a echar reversa en la reforma educativa. Van a recibir noticias de nosotros. Sí, de esos 13 compañeros. Renació la esperanza a pesar de todo. Morena es la segunda fuerza en Veracruz. Logramos 26% de la votación y el PAN apenas 29%. El PRI está abajo de nosotros, tiene 10 diputados, el PRD tiene 4. Esperen nuevas noticias de Veracruz. Yo les agradezco mucho su atención. Bueno, queremos hacer un breve anuncio. La revista El Chamuco está allá, está al puesto, se están vendiendo libros. También agradecer a los compañeros que traen sus puestos desde muy lejos a vender comida, agradecerles que estén aquí con nosotros. Y bueno, le paso la palabra a Jesús Ramírez Cuevas. Aquí le paso. Perdón que me levante, pero es que ya llevamos mucho tiempo sentados en el día. Bueno, yo pensé que era más corto esto, pero bueno, creo que es importante lo que está señalando, y creo que hay que decirlo claramente, y los partidos del Pacto de México siguen unidos, siguen operando contra México, entonces no nos podemos engañar. El problema no es el PRI solamente, no es Peña Nieto solamente. El problema es el PAN, el PRD, el Verde, todos los partidos que forman parte de esa alianza contra México. Hoy nos quieren vender la moto, como diría un clásico de la comunicación, Ramonet, nos quieren vender la moto de que muera Peña para que la gente vaya viendo con buenos ojos a Margarita, porque por supuesto están en una operación de recambio, como palabra que utiliza Andrés Manuel, para vendernos la idea de que va a haber cambio, para que sea lo mismo. Entonces, tenemos que advertir esta estrategia, pero esta estrategia no viene de México, no es el PRI y el PAN con su malevolencia y su inteligencia, etcétera. Estos planes vienen de Washington, y no lo digo yo, lo dice el ex embajador de Estados Unidos en México, el señor Carlos Pascual, justo terminando la elección del año pasado, la elección federal, dijo: ojo con Morena, Morena es el partido emergente, Andrés Manuel viene posicionando una candidatura contra el modelo económico neoliberal y necesitamos crear una mayoría a favor de las reformas que está aprobando Peña Nieto, una mayoría a favor de este modelo, evidentemente de saqueo, de destrucción, de entrega de los recursos naturales y de acabar con la economía nacional y con los derechos políticos de los pueblos. Hoy estamos viendo cómo se legaliza el golpe de Estado en Argentina, en Brasil. Aquí lo hicieron con el desafuero, en 2006 con el fraude electoral, y lo intentaron con el desafuero. Entonces venimos de antecedentes donde la legalidad y la democracia son los últimos valores que defienden estos señores. Entonces la salvaguarda de posibilidad de un cambio es que nosotros nos convirtamos la democracia en un baluarte de lucha, no en una simulación electoral. Y para eso
no basta ganar elecciones, hay que ganarlas, hay que construir una mayoría. Hay que organizar la lucha unidos. Y a eso me refiero a que todos los sectores que hoy luchan contra el gobierno, contra los planes de destrucción, en defensa del territorio, contra el maíz transgénico, contra la contaminación del agua como con el fracking y la destrucción de muchas zonas de Veracruz, de la Huasteca, va a ser un desastre ecológico. No solamente se van a llevar el petróleo y el gas esquisto, van a dejar esa tierra que no se va a poder cultivar. Entonces es el mismo modelo de la minería. Entonces esos son los que están detrás de las reformas. Y lo que decía el ex embajador de Estados Unidos en México es que requerían construir actores sociales, requerían construir una opinión pública favorable a este bipartidismo, a esta idea de que sean los mismos que defienden este modelo de destrucción de la soberanía nacional, de destrucción de la soberanía popular y de destrucción obviamente de las bases económicas, políticas y culturales de un país. Por eso estamos enfrentando una guerra de devastación. El narcotráfico es parte de esa estrategia contrainsurgente de destrucción, de destruir las bases sociales y comunitarias de este país. Pero hoy estamos recordando una gesta histórica que nos ha hecho mexicanos, la independencia de México. Ese hecho histórico todavía pesa en la conciencia de nuestros vecinos y pesa también entre las fuerzas conservadoras que siempre han sido entreguistas. Entonces, tenemos que recuperar la memoria, por eso estamos aquí, para hablar del grito de los libres, de los que levantamos y seguimos levantando la bandera de Morelos, de Hidalgo, pero también la de Juárez, de los liberales contra los franceses, también la de Zapata, también la de Pancho Villa, también la del general Lázaro Cárdenas, que hizo la expropiación petrolera, que fue la última decisión revolucionaria e independiente de este país de dimensiones históricas y que vino al traste con la reforma del 2013. Esa entrega que se hizo de nuestro principal recurso económico, energético, fue la entrega de la soberanía nacional. Entonces, eso es lo que está detrás. Entonces tenemos que decirle a la gente que estamos frente al engaño. Ya nos engañaron una vez, ya nos engañaron 2 veces, ya nos engañaron 3 y ahora quieren engañarnos por 4ª ocasión, con esta idea de la transición, de que ahora los azules van a sustituir a los tricolores porque ya están quemados. Perdón, son lo mismo. Son lo mismo. Y por ejemplo, hoy veamos a los funcionarios panistas y priistas de esos gobiernos, algunos expresidentes que hoy son miembros de los consejos de administración de las petroleras, de las energéticas, de las mineras y de los que vienen a saquear este país. Entonces, son traidores a México. Y entonces es importante advertir que detrás de toda esta idea de que solo el PRI es responsable de esto, también está esta trampa de hacerle creer y engañar a la gente de que el PAN o un independiente, porque ahora ya está también la posibilidad de que un independiente, porque como ven que no crece el PAN, a pesar de que de los resultados de la elección pasada, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo, digamos, la figura predominante rumbo a las elecciones de 2018. Y eso les pesa. Y por eso vieron las encuestas de las últimas semanas, ya hasta por razones insólitas, cualquier estadista, cualquier encuestólogo puede decir qué acontecimiento político ocurrió, porque estos eran antes de Trump, que llevaron a que ya se empató las preferencias electorales. O sea, viene otra vez la operación mediática, la operación de las encuestadoras para engañarnos y para manipular a la opinión pública. Entonces, tenemos que advertir eso. Yo quisiera señalar que no estamos enfrentando una situación cualquiera. Está en riesgo México como país. Está en riesgo que sigamos siendo mexicanos. Son capaces, con tal de saquear este país, de destruir todas las bases institucionales, de destruir todas las comunidades, de destruir toda nuestra fuerza e identidad histórica. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza que ha impedido que, la invasión completa de México. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto y advertir de esta estrategia de engaño. Quisiera terminar, porque soy diputado constituyente, y el día de hoy, vengo a rendir informe a los ciudadanos
de lo que hizo Morena, porque los medios de comunicación una vez más no van a decir qué hizo Morena. Primero les diré lo que es ese congreso, esa asamblea constituyente. Ese es un congreso a modo, controlado por el gobierno, controlado por los poderes fácticos, controlado por la presidencia de la República, el gobierno o sea, el Pacto por México tiene el control, todos los partidos del Pacto por México tienen el control de ese congreso. Entonces, Morena tiene 22 dignos representantes de los ciudadanos, de las luchas, de la memoria histórica de esta ciudad, y enfrente, ¿qué tenemos? Hace 2 días nombró Peña Nieto a un señor, Augusto Gómez Villanueva. Ese señor, aparte de corrupto, de representar lo peor del echeverrismo, de que fue incluso sancionado por un caso de fraude del fideicomiso Bahía de Banderas, ese señor representa lo peor del PRI, al viejo PRI. Y ese señor hizo un discurso en el 68, avalando la represión, incluso llamó a tomar a los campesinos las armas para defender al gobierno de los estudiantes. Y luego, un año después, hizo una apología avalando, justificando la masacre del 2 de octubre. No obstante eso, el 10 de junio del 71, él siendo legislador, impidió o se opuso a que hubiera una comisión investigadora de ese crimen de Estado de los halcones del 10 de junio, donde asesinaron a muchos estudiantes. ¿Cuál es el mensaje que tenemos los capitalinos? La restauración del viejo autoritarismo, ese que nos liberamos en los años 80 con el temblor, que a partir de ese momento la naturaleza sacudió la tierra, pero también sacudió nuestras conciencias y nos liberó del atavismo que desnudó al poder que solo estaba interesado en defender la propiedad y no las vidas humanas. Y cuando la gente en esta ciudad tomamos el control para salvar vidas, para ser solidarios, para poder recuperar nuestra ciudad y imponer una reconstrucción de la ciudad con los ciudadanos, porque querían sacarlos a otras ciudades, los querían sacar a la periferia, esa memoria no debemos perderla, porque enfrente tenemos a los que no solo atentan contra nuestros derechos, sino los que avalan los crímenes de Estado. Es una afrenta que le han hecho a esta ciudad nombrando a esa persona para presidir los inicios del Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente. Y Morena tuvo que decirlo antes de iniciar los trabajos, y tuvimos que exigir y pedimos la palabra y tomamos la tribuna porque se nos dio la palabra, pero la exigimos porque no teníamos derecho para plantear estas cosas y para plantear el hecho de que se está violentando la Constitución. Hay 14 senadores y 14 diputados federales que dobletean, van a ir al Congreso de la Unión a discutir el presupuesto de egresos en el caso de los diputados, y los senadores a discutir la ley de ingresos. Pero, sorpresa, la constituyente sesiona o va a sesionar o pretende sesión en los mismos días. Ya ocurre este próximo martes, la constituyente convoca sesión y es a la misma hora que está convocando la Cámara de Diputados a sus legisladores que están en el constituyente. Entonces, ¿a cuál legislatura van a atender? El artículo 125 de la Constitución prohíbe el dobleteo legislativo. Si esto ocurriese, o sea que hubiera 2 cargos legislativos en una persona, tiene que optar, o renuncia a una o renuncia a la otra, pero no puede hacer de aviador en una y simular en la otra. Entonces, eso fue lo que planteó hoy Morena. No lo van a escuchar en los medios de comunicación, incluso a lo mejor tampoco en algunos periódicos que han tenido una tradición democrática en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque el control de los medios de comunicación es la principal arma que tienen para manipular las conciencias. Entonces tenemos que difundir que hoy los constituyentes de Morena defendimos la memoria histórica de esta ciudad, porque vamos a defender los derechos de los capitalinos frente al intento de despojo y de imponer una ciudad al servicio del capital. Hoy hicimos memoria o hicimos honor, homenaje a quienes como legisladores, como representantes populares o como gobernantes hemos asumido el papel de defensores del pueblo. Somos parte del pueblo, no somos clase política, no somos los políticos corruptos que estaban ahí hoy en esa sesión, sino y nos tienen miedo, porque somos ciudadanos libres y dignos
que no tenemos miedo, porque no tenemos carrera política que perder y somos incorruptibles, porque el mandato que tenemos de los capitalinos, de los habitantes de esta ciudad, es defender esta ciudad, es defender las libertades, es defender los derechos alcanzados, es impedir la privatización del agua, es buscar que se consulte a la gente frente a los megaproyectos y es impedir que se le entregue a las grandes empresas nuestra ciudad, como está ocurriendo hoy con Miguel Ángel Mancera. Entonces, a eso vamos, a esa constituyente, en condiciones de desventaja numérica, pero con una gran ventaja moral y política que nos puede hacer triunfar frente a la ciudadanía si podemos comunicar lo que estamos haciendo y las razones y los argumentos de por qué nos oponemos a lo que están proponiendo. Y hoy ellos pisotean su legalidad, pisotean su propia reforma que está hecha a modo, no les importa. Ellos quieren tener el control, porque de otra manera perderían el control si eso se convierte en un verdadero asamblea, congreso de gente libre. Entonces, es importante que ustedes entiendan por qué hoy Morena habló en la tribuna, porque se dicen que a pesar de las dificultades se instaló la constituyente, que Morena protestó, pero no dicen por qué. Y nosotros estamos protestando por el hecho de que esos diputados, de acuerdo al artículo 125, tienen que renunciar a uno de los cargos, pero también estamos poniendo en cuestión el hecho de que los designados, es decir, que en esta asamblea hay 100 diputados, 40 son por dedazo. Esos 40 van a tener la misma condición que los que fuimos elegidos, y en ese sentido no es moralmente aceptable. Ellos podrán participar y dar su opinión, pero nosotros creemos que no tienen derecho a votar una constitución porque no tienen ese mandato. Entonces nosotros estamos poniendo en cuestión la legalidad de esos 40 designados. Y bueno, y en ese sentido, pues, esta es la primera batalla. Morena, de manera elegante, con argumentos, puso en su lugar a estos legisladores de dedazo, a pesar de que nos querían impedir tomar la voz. Y lo hicimos para fijar la postura que tiene Morena. Morena aceptó las reglas del juego de ir a esa constituyente, con la bandera, sabiendo que no tenemos mayoría para lograr un proyecto a favor de la gente, pero vamos a hacer hasta lo imposible porque no haya un solo retroceso de derechos y libertades y derechos colectivos en esta ciudad. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, y para eso venimos a rendir cuentas hoy, este 15 de septiembre, para recordar por qué debe haber legisladores libres, conscientes y defensores del pueblo. Muchas gracias. Bueno, algo importante que dijo Jesús Ramírez es eso importante, que los representantes que tenemos en Morena son dignos, son personas que tienen honestidad, y es lo que dijo una vez aquí en la ponencia Francisco Estrada, y se me quedó mucho cuando dijo que las personas, nuestros representantes, cuando salen a las calles y no los agreden ni el pueblo y no necesitan de protección ni de policías, ahí está el ejemplo de que están trabajando para el pueblo, no se necesitan esconder, y eso se me quedó mucho en su ponencia de Francisco Estrada. Voy a darle la palabra a Adelita San Vicente. Sí. Bernardo Batis. Ya llegó Bernardo Batis. Entonces, también, bueno, les vamos a dar las sillas. Y bueno, también voy a hacer la presentación de Pedro Miguel, también de Lutz Kefferstein y de Rafael Barajas el Fisgón. Bueno, Pedro Miguel nació en Guatemala a los 9 años, llegó a México y se quedó aquí. A los 21 años perdió todo interés y todo vínculo con Guatemala y se consagró a México. Estudió en forma inconclusa arquitectura y antropología, sin embargo tenía un oficio, escribir,
y se ganaba la vida escribiendo. Cuando llegó su verdadera pasión, el periodismo, llegó al Día, luego al 1+1 y finalmente fue el fundador de La Jornada, donde actualmente es columnista. Un fuerte aplauso. Rafael Barajas El Fisgón, estudió arquitectura en la UNAM, caricaturista de La Jornada y de la revista El Chamuco, de la cual es fundador y director. Autor de varios libros, Premio Nacional de Periodismo de México de 1999. Un fuerte aplauso. Bernardo Batis, abogado por la UNAM, con maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. 4 veces ha sido diputado federal. Fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal en el sexenio de López Obrador. Actualmente es diputado por la Asamblea Constituyente. Ha escrito varios libros de literatura y de política. Un fuerte aplauso. Lutz Kefferstein, abogado por la UNAM, con una maestría en Filosofía Jurídica en Alemania. Otra maestría en Filosofía Social enfocada en Emmanuel Kant, en la Universidad de Estados Unidos. Doctorado en Filosofía Política por la UNAM. Actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Un fuerte aplauso. Le doy la palabra. Pues muy buenas noches, me la ponen muy difícil hablar en medio de tantas personalidades y sobre todo hablar de, pues de lo que es mi tema frente a estos temas políticos tan relevantes y que me imagino que el doctor Batis lo va a retomar y don Miguel Concha. Lo que yo les vengo a hablar es del tema del maíz, que ese es el tema en el que trabajamos, pero antes que nada quiero agradecer estar aquí, me da muchísimo gusto esta experiencia donde ya he tenido el honor de estar y sobre todo pues ver esta alegría, es maravilloso en nuestro país ver cómo se conserva a pesar de todo la alegría, cómo esta experiencia que entiendo existe desde el plantón de 2006, aquel plantón tan vigoroso que llevamos adelante muchos ciudadanos, hoy se mantiene, mantiene este parque, estos debates, esta celebración y sobre todo pues los jóvenes, el joven, no sé su nombre, perdón, que nos está aquí llevando José María, que está llevando el de maestro de ceremonias, las señoritas. Da mucho gusto ver a los jóvenes, ver que los jóvenes están involucrados en este movimiento, en esta recuperación de este parque y de la vida social de nuestro país. Es evidente que, como dijo el otro día Toledo en un artículo pues de La Jornada, tal vez el debate no son votos o balas, es cómo conformarnos como sociedad, cómo hacer este tejido que sostenga este país, que pues pareciera que se está cayendo, pero que sin embargo tiene cosas tan vigorosas como esto que ustedes, Antonio Villegas, que todas las compañeras llevan adelante. Ante todo, muchas felicidades. Pues como les decía, yo voy a hablar del maíz muy brevemente porque pues hay una larga lista y nada más quiero pues hablar un poco de esta defensa del maíz que hemos llevado adelante ya hace algunos años y decirles que no solo es la defensa del maíz como este símbolo y como esta planta sagrada que nos identifica, que tal vez este mes patrio tiene una parte de matrio por llevar al maíz en lo que es el Día del Maíz, sino cómo ese maíz nos representa profundamente, nos representa como una civilización que se formó, como lo diría López Austin, alrededor del maíz, cómo el maíz nos hizo y a la vez los antiguos pobladores de Mesoamérica hicieron al maíz. Eso profundo del maíz que está reflejado hoy en los pueblos campesinos, pues es lo que estamos defendiendo. No solo defendemos al maíz
afuera, sino defendemos esa parte profunda del campo mexicano. Y quiero dejarle esa parte porque seguramente Víctor Suárez va a hablar de esa parte del campo mexicano. Quiero dejarle esa parte y quiero platicarles un poquito de esta parte del maíz. El maíz como el cereal que hoy, además de identificarnos, es el cereal más importante del mundo. Es el más importante en términos de producción, en términos de todo lo que se usa el maíz, que está presente no solo en lo que ahorita comimos, en nuestro atole, sino en todo lo que, en todos los productos industrializados, se usa para hacer biogás, para hacer etanol. Entonces, esto ha hecho que se convierta, que se dé una disputa por el maíz. Nosotros hablamos de que hay una disputa por el maíz, que en este país que le regaló, en esta región del mundo, Mesoamérica, que le regaló el maíz al mundo, nos estamos peleando al maíz, porque no vamos a permitir que estas empresas transnacionales que pretenden meterle un transgen de algo que lo va a hacer producir más veneno, se apropien de nuestro maíz por ello, porque finalmente esos son los transgénicos, es meterles un gen, pero ese gen está patentado y por eso se apropian de nuestro maíz, de ese cereal maravilloso que es capaz, ha sido capaz de conquistar al mundo. Cuando la conquista el maíz salió y conquistó al mundo. Llegó, hoy hay pueblos en África que están comiendo tanto maíz como nosotros, o bien en China también hay una gran distribución del maíz. Entonces, no podemos permitir que unas empresas se apropien de estos que hoy se llaman recursos genéticos. Y esa es una de las partes que queremos alertar, que estamos muy claros que está sucediendo en este país megadiverso, con esa gran diversidad que no solo es el maíz está en el centro, pero la misma Conavio dice que gracias al trabajo de las campesinas y los campesinos, México le brindó al mundo el 16% de lo que hoy come la humanidad. 1 de cada 7 alimentos que hoy come la humanidad salieron de esta región. Hablamos no solo del maíz, como decía, sino el jitomate, el aguacate, las calabazas, el frijol, el amaranto, la vainilla. Todos estos productos y muchos más los podemos ver ahí en Palacio Nacional, en los murales de Diego Rivera. Aquí me siguen diciendo la lista, que es muy amplia. El chocolate, por supuesto, toda esa gran lista es un regalo de México al mundo y eso es de lo que se quieren apropiar estas empresas, de esto que se llama los recursos genéticos. Y este año, hacia fines del año, hay un evento muy importante, por supuesto nadie sabe de él, que se va a llevar a cabo en Cancún, donde se está negociando esto, la biodiversidad, y donde el gobierno está poniendo sobre la mesa, como ha puesto sobre la mesa el petróleo, la minería, está poniendo esos recursos genéticos. Y finalmente, por eso es la explicación de, tal vez ya oyeron que Monsanto, que es la empresa que ha producido la mayor parte de los transgénicos en el mundo y sobre la que nos hemos ido, no solo aquí en México, en muchos lugares estamos contra esta empresa. Ahora resulta que esa empresa la compró Bayer, exactamente, la compró Bayer, que es otro monstruo con mucho más inversión que Monsanto. Bayer estuvo implicada en los campos de concentración en Alemania. Bayer es una gran empresa que ha hecho sus grandes ganancias, sobre todo, entre otras muchas cosas, con venenos para la agricultura, con la aspirina que todos conocemos, que finalmente la aspirina viene de una planta. La base de la aspirina, el ácido salicílico, está basado en una planta. Entonces, este es uno de los grandes ejemplos de biopiratería. Finalmente toman la planta, la ponen en una capa entérica que es de maíz, por supuesto, la patentan y la venden. Bayer va renovando sus patentes, haciendo nuevas aspirinas, que si son efervescentes, que si son de efecto más rápido, pero finalmente es un gran negocio porque no es nada lo que están vendiendo ahí. Y es esa riqueza la que tiene nuestro país, la que le regaló al mundo hace 10,000 años, desde la conquista, y que se generó hace 10,000 años, es tras lo que se quieren ahora apropiar y lo que nuestro gobierno va a poner en Cancún sobre la mesa.
Nosotros como organizaciones de la sociedad, yo soy de una organización que se llama Semillas de Vida, somos parte de la campaña Sin Maíz no hay país. Tenemos muy claro que lo que defendemos es este modo de vida campesino. Si bien estamos en la ciudad, sabemos que en el campo hay no solo la producción de nuestros alimentos sanos, ellos, los campesinos, los indígenas, siguen manteniendo el agua, los minerales, estos recursos genéticos que permiten la sobrevivencia de la humanidad, esta gran cultura de la que nos enorgullecemos. Entonces, es muy importante entender que sin esos campesinos esa biodiversidad no puede seguir existiendo. Más sin embargo, y seguro de esto hablará Víctor, sabemos que este gobierno está llevando adelante un agrocidio. Lo que está sucediendo en el campo mexicano, como se ha dicho, es un agrocidio. La muerte, la desaparición, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no es más que parte de ese agrocidio, de desaparecer a los jóvenes de las escuelas rurales. Todo el mismo narcotráfico tiene esa explicación de despojar a los territorios de todas estas riquezas. Y finalmente quiero decirles que necesitamos estar muy atentos de lo que está sucediendo. Nosotros con varios compañeros, entre ellos el padre Miguel Concha, Víctor Toledo, el profesor Batis, el maestro, el doctor Batis que nos acompaña, hemos interpuesto una demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico. Esta demanda ha logrado detener durante, durante 3 años la siembra de maíz transgénico. Esto ha sido un proceso legal muy complicado que hemos logrado pues con la fuerza de las organizaciones campesinas que nos acompañan, de los científicos, de los abogados, el grupo de abogados encabezado por René Sánchez Galindo, pero requiere de estar muy atentos, requiere que todos estemos claros de la relevancia que tiene nuestro maíz, de la relevancia que tiene esa producción, no solo de maíz, sino toda esta producción campesina que se mantiene en nuestro campo mexicano. Hoy 40% de lo que comemos se sigue produciendo por en pequeñas parcelas de campesinos, que bien nos han dicho, no nos digan pequeños campesinos, somos campesinos de pequeña escala, pero no somos pequeños, somos muy grandes porque seguimos manteniendo esto a pesar del embate del gobierno, a pesar de que no hay recursos ningunos para ellos. Entonces, yo los quiero llamar a estar atentos, a tener muy claro que en el acto de comer hacemos un acto político y que busquemos apoyar esta producción campesina en algo que hacemos cotidianamente, que es comer. Entonces, pues con la idea de que sin maíz no hay país y que pongamos a México en nuestra boca, pensemos a quién beneficiamos cada vez que comemos, y cada vez que compremos un alimento, pensemos que podemos hacer una diferencia y que podemos construir desde abajo esas redes sociales que consuman de manera diferente productos campesinos, productos de los pequeños negocios, productos que hacen muchas mujeres para mantenerse. Entonces, pues, muchas gracias y aquí estamos para celebrar a nuestro país, al maíz y a nuestra comida. Tenemos pozole, esquites, peneques, elote, pinole, gorditas, atole, tortillas azules, ricas quesadillas de queso de flor y de chicharrón, las flautas, los tacos, dorados.